Ángela había sido una mujer que imponía respeto con solo entrar a una habitación. Alta, delgada, siempre con el cabello impecablemente recogido y una elegancia natural que nunca necesitó de marcas. Pero ese día, en la sala del café familiar donde la reunión se desbordaba en murmullos disimulados, ella se sentía más pequeña que nunca. Su hermana menor hablaba sin filtro, como si estuviera comentando una telenovela ridícula. ¿Te casas con un tipo en silla de ruedas? Tú. Después de estar con Tomás, las otras 3 mujeres asentían, algunas con sonrisas de burla disfrazadas de preocupación. Su prima Margarita, que no perdía una oportunidad de rebajarla, remató en juro que no entiendo si es lástima o desesperación. Ángela respiró hondo, pero no respondió. Ya no se defendía. Estaba cansada. Desde su divorcio, su autoestima había pasado de altiva a invisible. Tomás, su exmarido, la había engañado con una mujer 10 años menor y la dejó sin explicaciones, apenas un correo frío y 2 maletas en la puerta. Desde entonces, Ángela vivía como si caminara sobre vidrios con cuidado, con culpa, con miedo de repetir errores. Por eso, cuando conoció a Julián, un hombre amable, culto y sí, en silla de ruedas, sintió que la balanza se inclinaba otra vez a favor de lo humano. Pero nadie entendió. A nadie quiso escuchar. Para todos, ella estaba desperdiciando su segunda oportunidad. O peor, rebajándose. La ceremonia fue triste desde que pisaron el pequeño jardín alquilado. El vestido de Ángela, aunque sobrio y precioso, parecía fuera de lugar entre los bancos vacíos y los murmullos constantes. Había apenas una docena de personas, y más de la mitad estaban allí por compromiso, no por carico. Julián, siempre correcto, no decía mucho. Llegó en su silla de ruedas con un traje gris oscuro que le quedaba perfecto, pero sus ojos no se encontraban con los de ella. Durante todo el acto, evitó tocarla, ni siquiera le ofreció la mano. Al finalizar el sí, aceptó. Algunos notaron el detalle. Otros fingieron no verlo. Ángela sí lo notó, pero lo escondió tras una sonrisa tensa. Está nervioso, se dijo. No debe ser fácil para él con tantas miradas. Lo abrazó sola, como quien se aferra a una ilusión. Pero la punzada de duda ya estaba sembrada. Esa noche, mientras guardaba su vestido cuidadosamente, recordó el rostro de su padre, que ni siquiera fue a la boda. Recordó las risas falsas de sus ex amigas, que ahora se burlaban en grupos de WhatsApp. Recordó todo lo que había perdido y todo lo que aún no sabía que estaba a punto de descubrir, porque algo en Julián no terminaba de encajar. Los días siguientes al matrimonio fueron una mezcla confusa de rutina y vacío. Ángela intentaba llenar la casa con gestos cariñosos, cómo preparar el café justo como a él le gustaba, dejar pequeñas notas en la mesa, sentarse cerca y contarle anécdotas del pasado. Pero Julián se mantenía en una especie de distancia protocolar. No era grosero, pero tampoco se abría. Siempre correcto, siempre educado, pero sin mostrar verdadero interés. Dormían en la misma habitación, sí, pero él evitaba todo contacto físico más allá de lo inevitable. Estoy cansado, decía cada noche antes de apagar la luz. Ella miraba el techo, en silencio, mientras la duda se instalaba en su pecho como una humedad silenciosa. Comenzó a notar cosas raras, anguelas de calzado que no eran de ella, restos de tierra cerca de la puerta trasera. Y una vez incluso escuchó pasos firmes de madrugada, pasos que no podían ser de un hombre en silla de ruedas. Pensó que tal vez estaba imaginando cosas, que era el estrés, la presión, la sensación de no haber sido suficiente para nadie. Pero su intuición, esa que había callado tantas veces por miedo a parecer paranoica, esta vez no quería callar. Una tarde cualquiera, mientras él hablaba por teléfono en el patio, Ángela lo escuchó decir una frase que le heló la sangre. Déjate ver cómo estás. Nadie debe saber todavía. Su tono era distinto, más firme, más autoritario. Había perdido el acento pausado que siempre usaba con ella. Ese día no dijo nada, pero algo dentro de Ángela se rompió. Empezó a observarlo con otros ojos. Ya no era solo su marido distante. Era un desconocido con un secreto. Lo siguió disimuladamente en pequeños gestos, aun cuando entraba al baño. Cuánto demoraba en salir, si movía objetos que no debía alcanzar. Y fue así como notó otro detalle. El cojín de la silla de ruedas tenía marcas distintas cada mañana.
como si alguien más lo hubiera usado, o como si él no durmiera en ella realmente. La noche siguiente, sin poder contenerse más, lo enfrentó. Le cerró el paso entre la sala y la cocina y con voz temblorosa pero decidida le preguntó: ¿Quién eres tú, Julián? ¿Qué estás escondiendo? Él la miró en silencio, sin moverse, y por primera vez, Ángela sintió miedo. No porque él fuera peligroso, sino porque todo su mundo estaba a punto de volverse una mentira. La tensión se quedó flotando en el aire. Julián se mantuvo inmóvil, su rostro inexpresivo como si midiera cada segundo antes de responder. Finalmente habló, con una voz más grave, sin titubeos, a no puedo contarte todo, a no ahora. Es por protección. Ángela dio un paso atrás, como si esas palabras la empujaran. ¿Protección de qué? ¿De quién? ¿Estás en peligro o me estás usando? Lanzó, sintiendo como la rabia le nublaba los pensamientos. Él no respondió. Simplemente giró la silla y se fue hacia el estudio. Esa noche no durmieron. Ella se quedó en la sala, abrazada a sí misma, repasando cada escena desde que lo conoció a sus respuestas medidas, sus silencios oportunos, su manera de evitar cualquier muestra de vulnerabilidad real. Se sintió tonta, se sintió burlada, pero sobre todo se sintió usada. Por la mañana, sin decir nada, subió al cuarto de Elian, abrió los cajones, revisó sus cosas, encontró varios documentos con distintos nombres, agendas con códigos, incluso pasaportes falsos, en una caja cerrada con llave, que logró forzar con una horquilla. Halló lo impensable en fotos de él caminando con total normalidad, entradas a eventos de lujo, artículos de revistas de negocios. Julián no solo no era inválido, era alguien con poder. Mucho poder. En esa misma tarde, Ángela explotó. Bajó al salón donde él tomaba café y sin previo aviso tiró el cojín ortopédico al suelo. ¿Esto también es parte de tu teatro? Gritó. Julián intentó tomarlo, pero ella ya había metido mano a la silla, arrancando las vendas que usaba en las piernas. Deja de fingir. Levántate. Hazlo de una vez, hipócrita. Su voz temblaba entre furia y humillación. Él, sorprendido pero sin agresividad, murmuró: Ángela, por favor, escúchame. Pero ella no quería escuchar, y no podía. Se sintió una idiota, una mujer desesperada que había apostado su dignidad por una farsa. Arrojó los objetos al suelo, abrió la puerta y se marchó sin mirar atrás. Esa noche, frente al espejo, se sentó en silencio. Observó su reflejo, el maquillaje corrido, el cabello largo y brillante, cayendo sobre su rostro. Sin pensarlo dos veces, fue a la cocina, tomó unas tijeras y regresó. Frente al espejo, una a una, fue cortando las mecas, no con rabia, sino con una tristeza profunda, con la desesperación de quien necesita dejar atrás a la mujer que creyó ser. El cabello caía al suelo como las ilusiones que se deshacían dentro de ella. La noticia no tardó en volverse un escándalo. Alguien, probablemente una de las vecinas chismosas, había grabado parte del enfrentamiento. En redes sociales, el video se esparció con velocidad cruel. La mujer grita a esposo en silla de ruedas, decía el titular sensacionalista. Nadie sabía el trasfondo, pero todos opinaban. ¿Qué clase de monstruo insulta así a un discapacitado? Una mujer amargada descargando su frustración, vergüenza ajena. Los comentarios eran una daga tras otra. Ángela no salía de casa. Cerró persianas, apagó el teléfono, evitó el espejo. No lloraba escandalosamente, solo permanecía sentada durante horas, mirando al vacío, con los ojos secos y el alma empapada. Cocinaba sin hambre, comía sin gusto. Un día incluso, se sorprendió sirviendo 2 platos, como si él aún viviera allí. Se detuvo al ver el segundo cubierto, lo retiró, lo limpió y lo dejó sobre la mesa como si eso borrara la escena absurda. Recordaba cada palabra, cada gesto. Y aunque la rabia seguía ahí, lo que más dolía era la sensación de haberse equivocado otra vez. ¿Cómo pudo confiar en alguien con un secreto tan grande? ¿Por qué se había aferrado a esa historia como si fuera su última oportunidad de ser amada? Pasaron días, tal vez semanas, donde el tiempo parecía detenido, hasta que una mañana alguien tocó la puerta. Era Julián, de pie sin disfraz, sin silla,
sin excusas. Vestía simple jeans, una camisa sin planchar, el cabello ligeramente despeinado. No traía la máscara ni la altivez, ni la corrección. Ángela lo miró desde el umbral sin invitarlo a pasar. Él bajó la mirada. Respiró hondo y le dijo: Ann, solo quiero verte. No voy a mentirte más, Ann, pero si quieres que me vaya, lo haré sin protestar. Ella no respondió. Lo dejó ahí, bajo el sol punzante, mientras su corazón latía a un ritmo extraño. No era ternura lo que sentía, era un revoltijo de emociones: rabia, curiosidad, tristeza y una parte mínima de ella que aún quería entender. Lo observó, analizando cada gesto. Había sinceridad en su voz. No culpa, no drama, sinceridad. Y eso la confundía más. Cerró la puerta suavemente sin decir nada. Ann no lo invitó a entrar. No le gritó, tampoco. Solo se fue directo a la cocina, donde aún quedaban restos de un desayuno que no quiso comer. Se sentó frente al café frío, lo probó por inercia. No supo si lo detestaba o si lo necesitaba. En ese instante, supo que aún no tenía respuestas. Esa misma tarde, mientras recogía la taza del desayuno frío, Ángela se sorprendió repitiendo en voz baja la conversación que no tuvo, como si su mente necesitara rehacerla, encontrar otra versión de los hechos. «¿Por qué me mentiste?», murmuraba sola, como si Julián estuviera ahí. ¿Qué más era mentira? Cada frase le pesaba en la lengua, como si aún esperara que, al decirlas, todo cobrara sentido. Pero nada lo hacía Ann en medio de ese bucle. Sonó el teléfono. Era Verónica, su amiga de la universidad, una de las pocas que no la había juzgado tras casarse con Julián. «¿Estás bien?», preguntó con voz suave, casi maternal. Ángela tragó saliva antes de responder. No estaba bien, pero tampoco quería compasión. «Ann, estoy respirando», dijo. Al fin Verónica no insistió. Solo le pidió verla tomar un café. Salir, aunque sea 10 minutos. Angela aceptó, sin entusiasmo, como quien cede solo para no discutir. Pero esa salida resultó ser una chispa. Se sentaron en un parque, alejadas del escándalo, del juicio y del ruido. Y allí, entre sorbos de café de máquina y hojas secas en el suelo, Verónica dijo algo que le hizo un nudo en el estómago. «Ann, no fuiste tonta. Ángela, fuiste valiente. Elegiste desde el corazón, no desde el miedo. Y eso no es debilidad, es coraje». Esa frase quedó rebotando en su cabeza durante días. Fue como si alguien hubiese abierto una rendija en la oscuridad. Por primera vez desde que todo explotó, Ángela sintió el impulso de entender lo que había detrás. ¿Quién era realmente Julián? ¿Por qué construyó ese personaje que pretendía esconder o proteger? No por él, sino por ella misma. Por no volver a vivir en sombras, Ann decidió moverse. Buscó a un conocido de confianza, un ex policía que ahora trabajaba como detective privado. Le entregó los documentos, las fotos, los pasaportes falsos. Le pidió que investigara todo. Y lo que descubrió fue tan inesperado como devastador. Julián no solo era un empresario, era el CEO de una de las compañías más grandes del país, un hombre de poder, temido y respetado en el mundo corporativo. Su nombre real aparecía en revistas, conferencias, donaciones anónimas, pero siempre detrás de una imagen impenetrable. Nadie, ni siquiera sus socios más cercanos, sabían de su vida privada. El disfraz no era por vanidad ni por juego, era una forma de filtrar el mundo. Ángela no sabía si sentirse traicionada otra vez o intrigada por completo. Con esa información en mano, Ángela sintió que algo dentro de ella se reacomodaba. No era alivio ni satisfacción, era otra cosa, claridad. Supo entonces que no había sido engañada por un cualquiera. Había sido seleccionada, casi evaluada, por un hombre que vivía detrás de un muro. ¿Y por qué a ella? ¿Qué vio Julián en ella? Su silencio, su dolor, su dignidad herida. Esa noche se miró de nuevo en el espejo. Su cabello ya no era largo ni pulido. Lo había dejado corto, firme, sin adornos. Pero por primera vez no se sintió despojada. Se sintió real. Tomó su bolso, salió de casa y caminó hacia una tienda donde solía arreglarse en el pasado. Entró
Saludó con naturalidad y pidió algo sencillo: solo límpienlo, quiero que se vea fuerte. Salió una hora después con una expresión distinta, no más joven, pero sí más segura. La gente la miraba con ese doble gesto de reconocimiento y sorpresa. Algunos cuchicheaban, otros evitaban saludar, pero Ángela no bajó la mirada. Caminó como quien ha regresado a sí misma, como quien ya no pide permiso para existir. Días después, recibió una invitación inesperada a un evento social de la misma empresa, donde descubrió que Julián era CEO. Era una gala de beneficencia, abierta a ciertos nombres clave del entorno empresarial. Al principio, pensó en ignorarla. ¿Qué sentido tenía exponerse otra vez? Pero luego lo vio. Claro, no era para él, era para ella. Quería mirarlo de frente, con su nombre real, sin disfraces. Esa noche, eligió un vestido negro, sobrio pero elegante. Peinó su cabello con firmeza, se maquilló con sutileza y caminó hacia el salón con pasos decididos. Al entrar, las miradas se posaron en ella como cuchillos, pero ninguno logró herirla, porque esta vez no iba a pedir comprensión, iba a exigir verdad. Julián la vio desde el otro extremo del salón. Su reacción fue leve, apenas una contracción en el rostro. Caminó hacia ella con calma, como si ya supiera que ese encuentro era inevitable. Cuando la tuvo enfrente, ella fue directa en: sé quién eres. Ya no me interesa tu máscara. Si quieres hablar conmigo, será como adultos. Tú, sin mentiras en yo, sin miedo. Él no dijo nada al principio. Luego, asintió con una leve sonrisa que no era de burla, sino de respeto. La conversación fue breve, pero densa. Julián la invitó a su oficina para hablar en otro tono, sin público. Angela aceptó, pero con una condición firme que lo descolocó en sí. ¿Entras en ese despacho conmigo? Será como hombre, no como personaje. Y me hablas real, no como CEO, no como actor, como Julián Ansí. Eso existe. Él tragó saliva, pero no se defendió. Solo la guió en silencio hasta un salón más reservado dentro del edificio. Allí, sin asistentes, sin cámaras, sin protocolos, por fin habló. Y no fue el hombre misterioso, ni el millonario oculto. Fue alguien quebrado. Le contó que el personaje en silla de ruedas era su forma de huir de los cazadores de fortuna, de las máscaras que lo rodeaban, de las mujeres que se enamoraban del título antes que del hombre, que un día se cansó y decidió crear un filtro cruel pero efectivo. Ángela lo escuchaba sin pestañear. No lloró, no gritó, no interrumpió. Al terminar, le preguntó algo simple pero brutal. ¿Y qué viste en mí? ¿Qué te hizo creer que podía ser parte de ese experimento? Julián bajó la mirada ante tu silencio, dijo. No me miraste con lástima ni con ambición. Me miraste como si vieras algo roto. Y no saliste corriendo. Ella, esta vez, sí bajó la mirada. La tensión no desapareció del todo, pero algo cambió. Por primera vez, Julián dejó caer su fachada no por necesidad, sino por elección. Había en su voz una honestidad cruda, sin adornos. Ángela no lo perdonó, porque aún no sabía si quería hacerlo. Pero lo que sí hizo fue recuperar el control. Yo también me rompí, le dijo, pero aprendí a recogerme sin disfrazarme. Lo mío fue público, lo tuyo fue un teatro privado. Y los dos nos lastimamos. Se despidió sin promesas, sin caricias, sin palabras bonitas, pero al irse, Julián la miró como nunca antes, con la mirada de alguien que ve a su igual, no a su víctima. Días después, ella volvió a salir. Reuniones pequeñas, cafés descritos, encuentros breves. La gente seguía hablando, pero cada vez con menos fuerza, porque Ángela no respondía. Solo aparecía presente, entera, sin deberle nada a nadie. Ya no intentaba explicar su versión. Su nueva forma de hablar era su presencia misma, y eso incomodaba a muchos. Pero también despertaba respeto, incluso de aquellos que antes la ridiculizaban. Un par de semanas después, llegó una invitación formal, elegante, con sello dorado y su nombre completo, Angelau Salcedo. Se le solicita su presencia como invitada de honor en la gala de apertura del nuevo proyecto social de Fundación Empresarial G. Al principio pensó que era un error, pero no él. El remitente era Claron Julián. La duda la punzó durante horas.
¿Debía ir? ¿No sería otra forma de exposición? Pero algo en su interior la empujó. No era por él. Era porque por primera vez en años, alguien reconocía su valentía sin necesidad de justificarla. Esa noche, Ángela se preparó con una serenidad que no recordaba haber sentido desde hacía años. Se recogió el cabello corto con un broche plateado. Vistió un traje sobrio pero imponente y subió al coche con la cabeza erguida. Al llegar al lugar del evento, lo primero que notó fue el murmullo general. Todos la miraban, algunos con sorpresa, otros con curiosidad, otros con incomodidad evidente. Pero nadie se atrevió a desviar la vista. Caminó entre ellos como si esa alfombra roja le perteneciera, como si toda la vergüenza acumulada durante años se hubiera evaporado. Y en el escenario, bajo las luces, lo vio. Julián estaba de pie sin silla. Vestía un traje oscuro y sencillo. Nada del CEO imponente. Nada del personaje silencioso. Solo él, con una expresión clara en respeto, tomó el micrófono y habló sin rodeos. Hoy celebramos un proyecto que nació del dolor y de la valentía. Pero sobre todo celebramos a quienes no temen ver más allá de las apariencias. Esta noche, quiero agradecer públicamente a alguien que me enseñó que esconderse nunca es la solución, y que mirar a los ojos con verdad es el único camino. Luego, en un gesto que nadie esperaba, bajó del podio y se acercó a Ángela. Frente a todos, se arrodilló. No con soberbia ni con dramatismo. Lo hizo con una humildad serena, como quien reconoce una deuda emocional. Le tomó la mano y la besó, sin palabras, sin espectáculo. En ese instante, el salón entero quedó en silencio. Algunos aplaudieron, otros simplemente observaron, pero todos entendieron que estaban viendo algo real. Ángela no respondió con una sonrisa ni con lágrimas. Solo asintió levemente y lo ayudó a levantarse. No como esposa traicionada, como mujer que se sabe completa, incluso cuando la verdad duele. Los días siguientes a esa noche fueron extraños. No había euforia, ni reconciliación de película, ni declaraciones públicas. Solo una calma diferente, una especie de tregua con el pasado. Ángela volvió a su rutina, pero algo había cambiado. Ya no evitaba los lugares conocidos, ni las miradas curiosas. Si alguien la observaba demasiado, ella sostenía la mirada, no con desafío, sino con firmeza. Un día, caminando por el centro, un paparazzi le apuntó con su cámara y le lanzó la pregunta que todos querían hacer. ¿Todo fue una farsa? ¿Fue parte de un montaje? Ángela se detuvo, lo miró directo a los ojos y, sin levantar la voz, respondió: la única farsa es la que ustedes construyeron sobre mí. Y siguió caminando sin más. Esa frase se volvió viral. Pero, esta vez, no para burlarse, sino como símbolo de fuerza. Las redes se llenaron de mensajes de apoyo, de mujeres que se sentían identificadas, que agradecían que alguien hablara por fin sin miedo. Por primera vez Ángela no era la loca que se casó con un lisiado ni la amargada que humilló a su marido. Era una mujer que había enfrentado el escarnio y había seguido de pie. La reacción de su familia fue lenta pero inevitable. Primero, silencio. Luego, mensajes tibios. Finalmente, una visita inesperada de su hermana, la misma que la había llamado desesperada. Tocó la puerta un domingo por la tarde, con los ojos rojos y una caja de galletas caseras en la mano. No supe lo que hacías. Pensé que estabas cayendo y estabas subiendo. Ángela no respondió con abrazos. La hizo pasar, sirvió café y escuchó. La conversación fue larga, cargada de pausas incómodas y verdades a medias, pero fue un comienzo. Las antiguas amigas, en cambio, no volvieron. Algunas enviaron mensajes fingiendo preocupación, otras ni siquiera eso. Y Ángela, por primera vez, no sintió la necesidad de tenerla cerca. Había entendido algo fundamental: cuando una mujer se reconstruye de verdad, no necesita demostrar nada a quien nunca la vio entera. Esa tarde, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, se acercó a una de ellas. La abrió lentamente, respiró hondo y dijo en voz alta: sin necesidad de testigos, mi vida es mía, no su historia. No fue una frase para impactar. Fue una declaración íntima, un cierre en una rendija de luz. El reencuentro con Julián fue sin adornos ni citas formales. Él le escribió un mensaje simple, directo: estoy en el hotel donde nos vimos por primera vez. Si quieres hablar,
Estoy aquí. Sin máscaras, Ángela, no respondió. Guardó el teléfono, se preparó con calma y fue. No porque lo necesitara, sino porque quería cerrar bien lo que había quedado a medias. Al llegar, él la estaba esperando en el vestíbulo, sin escoltas, sin el maletín, sin el traje que lo hacía intocable, an solo él. Cuando la vio, su rostro se suavizó. No dijo te extrañé, no dijo perdóname, solo abrió los brazos y la abrazó. No fue un abrazo pasional ni desesperado. Fue cálido, firme, como el de alguien que al fin se permite ser real. Subieron a la habitación, una suite elegante pero sin excesos. Ali Hablorain, mucho Anne, sin interrupciones, sin maquillaje emocional. Julián le contó todo a Anne cómo desde joven fue entrenado para esconder sus emociones, cómo su fortuna se convirtió en su prisión, cómo la silla era un filtro para detectar quién se acercaba por él y no por lo que representaba. No buscaba excusas, solo explicaciones. Y por primera vez, Ángela no se sintió víctima de ese juego, sino alguien capaz de entender sin someterse. Cuando él terminó, Ángela tomó la palabra. Le dijo que había entendido el origen de su miedo, pero también que ella no iba a aceptar vivir en una mentira, por muy justificada que fuera. Si vas a estar conmigo algún día, será sin juegos, sin pruebas, sin disfraces. No soy un examen que debas calificar. Soy una mujer completa. Me rompí muchas veces, pero ya no tengo espacio para medias verdades. San Julián no discutió. No intentó negociar, un solo asentía lo sé. No mereces que te midan por cómo reaccionas a una farsa. Mereces que te miren como lo que eres a luz propia. Se quedaron allí, en silencio. No hicieron promesas. No planearon futuros, solo compartieron ese momento como dos personas que se han quitado todas las capas. Esa noche no hubo pasión teatral ni declaraciones grandiosas. Hubo piel con piel, sin urgencia, caricias lentas, miradas limpias. Ángela durmió tranquila, sin esa tensión de esperar la próxima mentira, porque por fin entendía algo esencial: a la verdad no siempre duele. A veces también libera. Los días posteriores fueron distintos. No porque todo se hubiera resuelto mágicamente, sino porque Ángela ya no vivía esperando validación. Seguía sola en su casa, pero no se sentía abandonada. Seguía con su rutina, pero ya no desde la inercia. Un día, Julián la invitó a almorzar en la sede principal de su empresa, no como parrilla, sino como colaboradora. Quiero que vengas como tú, no como mi esposa, no como la mujer del escándalo. Ángela dudó, pero fue. Entró al edificio con paso firme, ignorando las miradas, los susurros, los rostros tensos. Lo primero que notó fue que todos esperaban verla insegura. Y lo segundo, que su seguridad los descolocaba. En la sala de reuniones, Julián la presentó sin dramatismo. Ángela Salcedo se une a nuestro equipo de liderazgo estratégico. Su experiencia, visión crítica y capacidad de análisis serán claves en esta nueva etapa. Hubo un par de cejas levantadas, algunas miradas incrédulas, pero nadie se atrevió a objetar, porque Ángela ya no era la mujer de la historia viral. Era alguien con voz, y esa voz se hizo sentir desde la primera reunión. Su trabajo fue serio, comprometido, preciso. No estaba allí para probar nada. Estaba porque lo merecía. Poco a poco, el respeto se impuso, no por miedo, sino por mérito. Julián la trataba con la distancia justa, sin favoritismos, sin presiones, sin intimidad innecesaria en el ámbito profesional. Fuera de la oficina se veían algunas noches, nada oficial, nada anunciado. Solo dos adultos compartiendo lo que les nacía compartir. Y eso, para Ángela, era suficiente. Un día, al salir del trabajo, se miró en el reflejo de un escaparate. Ya no buscaba defectos ni señales de desgaste. Lo que vio fue una mujer plena, no perfecta, pero sí firme. Con una historia difícil, sí, pero también con un presente que construía con cada paso. Llegó a casa, dejó su bolso, se quitó los zapatos y salió al jardín. El viento jugaba con su cabello corto. Cerró los ojos, sintió el sol tibio en la piel, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió la necesidad de explicar nada, porque había dejado atrás el juicio. Había recuperado algo que ninguna red social podía devolverle: su paz. Esa noche, mientras regaba unas plantas que llevaba semanas sin tocar,
Ángela encontró algo en el garage en el soporte metálico de la silla de ruedas que Julián había dejado atrás. Estaba arrumbado, cubierto de polvo, como una pieza olvidada de una obra que ya había terminado. Lo miró por largos minutos. No por nostalgia, sino por cierre. No, era solo un objeto. Era todo lo que representaban el engaño, el filtro, la sombra bajo la que había vivido. Lo levantó con ambas manos, salió al patio y, sin dudar, lo arrojó al suelo con fuerza. El ruido metálico resonó en la noche como una declaración. Luego, con una herramienta que usaba para cortar ramas gruesas, lo partió en dos, no por rabia. Por catarsis fue un acto silencioso, íntimo, casi ceremonial. No hubo lágrimas ni gritos. Solo respiración profunda. Cuando terminó, recogió los pedazos y los guardó en una caja. No los tiró de inmediato. Aún no, pero ya no necesitaba verlos. Ya no representaban amenaza ni dolor. Eran solo restos, fragmentos de algo que ya no tenía poder sobre ella. Desde la ventana de su habitación, Julián la observaba, no desde el ego, no con orgullo masculino. La miraba con admiración real, con esa clase de respeto que no se compra ni se exige. Había aprendido, quizá demasiado tarde, que amar no es esconder, es mostrar, y que Ángela no era una mujer que necesitara protección, sino espacio para brillar. Esa noche, no bajó a hablar con ella. No interrumpió su momento, la dejó estar, porque entendía que esa era su victoria, no la de Elan, y eso era amor real. Al día siguiente, Ángela despertó temprano, hizo café, puso música suave, se sentó con una libreta en blanco, no para escribir memorias ni para contar su historia, solo para empezar algo nuevo, un proyecto, una idea, tal vez algo que ayudara a otras mujeres a ver lo que ella había tardado tanto en descubrir. Ya no era una víctima, ni un símbolo viral, ni la esposa de nadie. Era Angelan, y eso, por fin, era suficiente. El teléfono sonó pasadas las 9. Era un número desconocido, pero ella contestó sin miedo. Una voz joven, nerviosa, se presentó como periodista de un medio importante. Queremos contar su historia desde su punto de vista. Aceptaría una entrevista exclusiva. Angela sonrió, no por vanidad, sino porque por fin entendían que había una versión que aún no se había escuchado. Pero respondió sin titubeos: mi historia no es contenido. Y ya está bien contada en mis pasos. Colgó con amabilidad, sin rencor. Ya no necesitaba gritar su verdad. La vivía cada día y eso era más potente que cualquier titular. Se sirvió otro café, abrió la ventana y se permitió el lujo de no hacer nada durante unos minutos. El viento seguía jugando con su cabello. Los rayos del sol le acariciaban la cara. Y en esa pausa tan simple, tan cotidiana, Ángela supo que había llegado. No hay una meta, sino y ya no le dolía mirar atrás. Porque incluso el dolor le había servido de impulso. No lo agradecía, pero lo entendía. Más tarde, se encontró con Verónica para almorzar. Hablaron de todo, menos del escándalo. Era como si ambas hubieran hecho un pacto silencioso de no volver a remover el barro. En medio de la comida, Verónica se detuvo un momento, la miró y dijo con ternura genuina: «¿No sos la misma mujer que se casó hace unos meses?». Ángela levantó la vista y respondió con serenidad: «No». Y gracias a Dios, rieron. No desde la ironía, sino desde el alivio. Ángela entendía que muchas veces el dolor más grande viene justo antes del renacimiento más profundo. No necesitaba más pruebas. Lo había vivido, lo había resistido y ahora lo transformaba. Cuando regresó a casa, volvió a abrir esa libreta. Escribió una sola frase, lo que intentaron usar para destruirme. Se convirtió en mi motor. Cerró la tapa con suavidad, como quien protege algo valioso. Ya no tenía miedo del juicio externo, ni de las miradas, ni de las palabras. Había cruzado una línea invisible, esa que separa a las que sobreviven de las que, simplemente, renacen. Esa noche, Julián apareció en la puerta sin aviso. No traía flores, ni regalos, ni promesas, solo él, con las manos vacías y el rostro sereno. Ángela lo miró por unos segundos desde el umbral. No era una visita romántica, era un cierre o un comienzo, según como se lo permitieran. ¿Puedo pasar?, preguntó con un tono distinto, más suave, más humano. Ella
no respondió. Solo se hizo a un lado. Se sentaron en la sala, cada uno con su taza de té, sin urgencia. No vine a recuperar nada, dijo él. Vine a compartir lo que he aprendido. Si querés escucharlo. Ángela asintió, sin interrumpir. Julián le habló de sus miedos, de su infancia llena de exigencias, de cómo la riqueza lo había aislado más que protegido. Inventé un personaje para evitar ser herido, pero terminé lastimando a quien más quise proteger. Ángela no lloró. Escuchó cada palabra como quien observa una herida cicatrizar. Cuando él terminó, ella le dijo con voz clara: yo no necesito a un hombre que se esconda, necesito a uno que se muestre, incluso cuando tiene miedo. Julián cerró los ojos un instante. Luego, con voz baja, respondió: entonces me ves. Por primera vez. Después de ese encuentro, las cosas no se definieron con etiquetas. No hubo anuncios de reconciliación ni fotos felices, pero algo se reordenó. Julián empezó a visitarla con frecuencia, no por necesidad, sino por elección. Compartían cenas simples, caminatas tranquilas, silencios cómodos. Ángela no buscaba ser rescatada, y él ya no necesitaba interpretar ningún papel. Eran solo dos personas aprendiendo a convivir sin lastimarse. En una de esas tardes él le preguntó: ¿y ahora qué sigue para vos? Angela lo miró, sonrió con una mezcla de dulzura y fuerza, y dijo: ahora sigo yo. No era una frase contra él. Era una declaración de independencia emocional. Por primera vez, sabía que podía construir una vida con alguien sin dejar de ser ella misma. Y si en algún momento ese alguien era Julián, sería por decisión mutua, no por dependencia. Esa certeza era nueva, y la hacía más libre que nunca. Mientras él la observaba, comprendió que no había mayor gesto de amor que no interferir con el vuelo de quien uno admira. Con el paso de las semanas, Ángela se convirtió en algo más que una figura respetada dentro de la empresa. Era una voz que no buscaba imponerse, pero que, cuando hablaba, hacía silencio en la sala. Su estilo era directo, sin adornos, sin el tono frío del mundo corporativo. Aportaba desde la empatía, desde la experiencia vivida, desde esa sabiduría que no se aprende en universidades. Las mujeres jóvenes de la empresa empezaron a acercarse a ella, a pedirle consejo, a verla como algo más que una ejecutiva. «Es que usted habla como si entendiera el mundo real», le dijo una becaria un día. Y Ángela sonrió, porque sí, lo entendía. Lo había vivido en carne propia. En uno de esos comités, un ejecutivo con fama de arrogante la interrumpió con sorna: «¿Y usted qué experiencia tiene en fusiones empresariales?» Ángela no se alteró. Lo miró directo y respondió: tengo experiencia en unir piezas rotas. Y créame, no hay nada más difícil que eso». La sala estalló en una risa tensa, pero respetuosa. El hombre bajó la mirada. Ángela no necesitaba gritar para hacerse escuchar. Allanó. Una tarde, Julián la invitó a acompañarlo a una reunión con inversionistas extranjeros. Era un evento protocolario, elegante, lleno de etiquetas y códigos no escritos, pero ella fue no para figurar, sino para acompañar desde su lugar. Se mantuvo en un segundo plano, sin buscar protagonismo, pero bastó que hablara una sola vez, con una observación precisa, aguda, que desmontó un argumento débil, para que todos la notaran. Al salir, Julián no dijo nada, solo le ofreció el brazo. No como gesto de posesión, sino de orgullo compartido. Ángela lo aceptó, pero sin aferrarse. Caminó a su lado, no detrás. Y en esa imagen, sencilla pero poderosa, se dibujaba una nueva realidad. Ella ya no era la que necesitaba que la vieran. Era la que sabía quién era, incluso cuando nadie miraba. Esa noche, al volver a casa, se desvistió con calma, se puso una bata ligera y se miró al espejo del baño. No buscó defectos ni perfección, solo se miró y se reconoció. Ya no había miedo. Solo ella, ni eso, por fin, era más que suficiente. Pasaron unos días antes de que Ángela recibiera la noticia que no esperaba, pero que tampoco la tomó por sorpresa a él. Consejo directivo de la empresa la había propuesto para liderar un nuevo proyecto de expansión internacional, no como esposa de, ni como figura simbólica, como cabeza, como líder real.
Cuando Julián se lo comunicó, no lo hizo con esa actitud paternalista que a veces los hombres poderosos adoptan. Solo le dijo, lo propusieron ellos. Yo no Mary Mo. Y dijeron que si no aceptas, van a insistir igual. Ángela rió por dentro y por fuera, aceptó, pero no por ambición. Aceptó porque sabía que ese era el resultado de cada una de sus decisiones firmes, de cada silencio bien colocado, de cada renuncia dolorosa que la había acercado más a sí misma. Al día siguiente, cuando entró al salón de reuniones, no lo hizo con orgullo desmedido. Lo hizo con convicción. Saludó a cada uno con cortesía, se sentó y comenzó a hablar sin miedo. Era su lugar. Y ya no tenía que probarlo. Lo era Ann Punton. Esa noche, sola en casa, volvió a abrir su libreta. Escribió 3 palabras a mi voz. Vale. Cerró la tapa y la guardó en un cajón. No porque ya no fuera necesaria, sino porque ahora su vida entera era un testimonio de eso. En la cocina, preparó una copa de vino, encendió una vela pequeña y puso su música favorita, no para celebrar con escándalo, sino para agradecerse a sí misma por no haberse rendido, por haberse enfrentado al ridículo, al juicio, al dolor y haber salido más entera. Se sentó frente a la ventana, esa misma que había abierto bajo la lluvia semanas atrás. Afuera, el mundo seguía su curso, pero dentro de ella todo había cambiado. En ese silencio, en esa pausa tan suya, sintió una certeza que pocas veces se alcanzan. No necesitaba más pruebas, no necesitaba validación, porque lo que había reconstruido no era una imagen, era su esencia. Y eso, ningún escándalo, ningún hombre, ningún disfraz podía arrebatarle jamás. Un sábado cualquiera, Ángela recibió una invitación para hablar en una conferencia sobre liderazgo femenino. No era un evento glamoroso, pero sí importante. Aceptó con la misma serenidad con la que había aprendido a caminar después del caos. Llegó con un pantalón de lino blanco, una blusa azul sin adornos y su cabello recogido en una coleta simple. Se sentó entre otras mujeres de distintas edades, todas con historias propias. Cuando le tocó hablar, no llevó discurso preparado. Se paró frente al micrófono y tras un breve silencio, dijo, no les voy a contar cómo se logra el éxito. Solo voy a decirles que, si alguna vez las menosprecian por una decisión, no se defiendan con palabras. Defiéndanse con hechos. Yo lo hice, y aquí estoy. El aplauso fue fuerte, no porque su frase fuera perfecta, sino porque era real. En esa sala no había espectadores. Había mujeres reconociendo en otra mujer algo que todas, en algún momento, habían sentido la necesidad de recuperar su propia voz. Después del evento, varias asistentes se le acercaron. Una de ellas, de unos 50 años, le dijo llorando, pensé que ya era tarde para mí, pero usted me hizo entender que todavía puedo moverme, aunque sea despacio. Ángela la abrazó con fuerza, no con lástima, sino con hermandad. Entendía cada palabra, porque ella también lo había creído alguna vez que era tarde, que estaba rota en que nadie la iba a mirar de nuevo, sin juicio. Pero ahí estaban ambas, enteras a su modo. Ese día, al volver a casa, Julián la esperaba en el jardín con una cena sencilla. No era una sorpresa romántica ni un gesto calculado, solo comida caliente, 2 copas de vino y la calma de quien ya no necesita impresionar. Comieron en silencio, entre miradas suaves. Cuando terminó, Julián se levantó, recogió los platos y dijo sin solemnidad, gracias por quedarte, aunque no tenías por qué. Ángela se quedó mirándolo y respondió con algo que ni ella había planeado decir. No me quedé, me encontré. Y decidí que, si estabas listo, podrías caminar a mi lado. El equilibrio que habían encontrado no era perfecto, pero era auténtico. Compartían días buenos y otros en silencio, como cualquier pareja adulta que ha vivido demasiado como para idealizar lo cotidiano. Ángela no buscaba gestos grandiosos, ni él intentaba llenar espacios con palabras vacías. Había entre ellos una complicidad sin necesidad de explicaciones. En una de esas tardes tranquilas, él le entregó una carta escrita, a mano. Léela cuando estés sola, le dijo. Ángela no preguntó nada. Esperó hasta la noche. Sentada en su cama, abrió el sobre con calma. Las primeras líneas eran torpes, inseguras, pero a medida que avanzaba, la carta se convertía en una confesión emocional.
Julián hablaba de su soledad, de su miedo a no ser amado si se mostraba tal como era, de cómo construir ese personaje en silla de ruedas lo hizo sentirse seguro hasta que la conoció. Contigo no tuve que fingir dolor, porque tú ya habías mirado el mío sin necesidad de que lo exprese, y eso me desarmó. Ángela cerró la carta sin lágrimas, solo una exhalación larga, como quien suelta algo que llevaba tiempo presionando el pecho. No respondió de inmediato. Dejó pasar días. No porque dudara, sino porque ya no actuaba desde la reacción. Actuaba desde la claridad. Finalmente, una mañana, se sentó frente a él con un café en mano y dijo: no necesito cartas. Necesito actos en ya no tengo tiempo para reconstrucciones largas. Si vas a estar, que sea real. Si no, también está bien. Yo ya me tengo a mí and Julian, sonrió sin soberbia, entonces me quedo. Pero no por necesidad. Me quedo porque quiero ser parte de lo que sos, no dueño de eso. Ángela lo miró, asintió y volvió a su trabajo. No hubo abrazos cinematográficos, ni besos apasionados. Solo una decisión compartida en seguir. Si el respeto era la base, esa fue su nueva forma de amar. No desde la falta, sino desde la elección. Las cosas seguían pasando alrededor a más invitaciones, más proyectos, más reconocimientos. Pero ella ya no se mareaba con los aplausos, porque entendía que el verdadero triunfo no era ser vista, era no desaparecer en el intento de ser querida. En una reunión clave con inversionistas internacionales, Ángela fue invitada a tomar la palabra como representante principal del nuevo proyecto. La sala estaba llena de hombres con trajes caros y mujeres con rostros endurecidos por años de exigencia. Todos sabían quién era ella. Todos conocían la historia, pero lo que no sabían era lo que estaba a punto de presenciar. Ángela habló con una mezcla perfecta de firmeza y calidez. No necesitó palabras técnicas para demostrar que dominaba el terreno. Habló desde la estrategia, sí, pero también desde la visión humana. El poder sin verdad se vuelve vacío. Y las empresas, como las personas, solo se sostienen si lo que proyectan es coherente con lo que son por dentro. El silencio fue absoluto, no porque sus palabras fueran revolucionarias, sino porque resonaban como una verdad que nadie se atrevía a decir en voz alta. Al final, no hubo ovaciones ni gestos teatrales, solo respeto en el más puro. El más difícil de conseguir, el que viene después del juicio Y. Lo Daremba. Después del evento, una ejecutiva Mayo Ere se le acercó. Era una mujer que hasta ese día la había tratado con condescendencia sutil. He visto muchas presentaciones, pero pocas veces he visto a alguien que hable con tanta verdad. No solo me convenciste, me hiciste recordar por qué empecé en esto. Ángela sonrió. No porque necesitara el halago, sino porque entendía lo que significaba. Había roto una barrera, no solo la suya, sino la que muchas otras mujeres seguían enfrentando. Esa noche, al llegar a casa, encontró en el buzón una postal sin remitente. Solo decían gracias por no rendirte. Era una letra que no reconocía. No sabía si era de alguien del pasado o del presente, pero no importaba, porque esas palabras no solo venían de fuera, también eran suyas. Porque si algo había aprendido en todo ese proceso, era que rendirse no había sido nunca una opción real, solo una pausa, y que incluso en los momentos más bajos, su dignidad nunca se había ido del todo. Solo esperaba que ella volviera a abrazarla. Con el tiempo, Julián y Ángela aprendieron a convivir con naturalidad, como dos adultos que no se deben puro sei eligen. Cada uno conservaba sus espacios, sus silencios, su rutina. No vivían juntos, pero compartían lo esencial a las ganas de estar. Julián no volvió a mencionar la silla, ni el disfraz, ni el pasado. Era como si ambos hubieran acordado dejar ese capítulo en su sitio. Una noche, mientras cenaban en casa de ella, él la miró con una seriedad inesperada y le dijo: Ansi, alguna vez te dañé más de lo que creí. Lo lamento, no espero perdón, solo quería que lo supieras. Ángela no se apresuró a responder. Lo observó unos segundos, bebió un sorbo de vino y dijo: ya no duele. Pero esa marca, y gracias a esa marca me volví más fuerte. No necesito borrarla. No hubo discusión, no hubo lágrimas, solo entendimiento.
porque habían llegado a un punto donde el pasado ya no dolía solo en Ceguaba. Y esa era la verdadera sanación, olvidar, sino aprender a vivir sin cargar con la herida abierta. Una tarde de domingo, Ángela fue a visitar a su madre, que llevaba tiempo sin verla. Al llegar, la encontró en el jardín, regando las plantas con la misma delicadeza con la que ella recordaba de niña. ¿Y vos? ¿Cómo estás?, preguntó la madre, con esa mezcla de curiosidad y cautela que tienen las madres cuando saben que algo ha cambiado en sus hijas. Ángela sonrió con sinceridad. Estoy bien, no porque todo sea perfecto, sino porque ya no me da miedo lo imperfecto. La madre la miró un largo rato, dejó la regadera a un lado y la abrazó, no como consuelo, sino como reconocimiento. Siempre fuiste fuerte, solo que ahora lo sabes. Esa frase la acompañó todo el camino de regreso. Porksy. Ángela lo sabía, Ann lo sentía, y lo proyectaba. Ya no era la mujer que necesitaba ser defendida, era la mujer que se defendía con su existencia misma. No con gritos, no con escándalos, con presencia, con decisiones firmes, con la capacidad de caminar erguida, incluso después de haber sido derribada. Días más tarde, en una cena de gala organizada por la misma fundación donde Ángela colaboraba, ocurrió un gesto que, sin ser planeado, se volvió simbólico. En medio del evento, mientras todos aplaudían un discurso de cierre, Julián se levantó y cruzó el salón hasta donde ella estaba sentada. No hizo una escena. Solo se paró a su lado y le extendió la mano. Ella lo miró con una mezcla de sorpresa y calma. Se levantó también. Caminaron juntos hacia la salida, sin anunciarlo, sin buscar miradas. Pero todos los ojos estaban en ellos, porque no se trataba de una pareja volviendo. Se trataba de dos personas que habían aprendido a estar de pie, cada una por su cuenta, y que ahora caminaban juntas por elección, no por necesidad. Ese gesto, simple, silencioso, fue más fuerte que cualquier palabra, porque demostraba que no hacía falta explicar nada cuando el respeto mutuo ya hablaba por sí solo. Al día siguiente, varios medios comentaron la escena. Algunos la romantizaron, otros intentaron encontrar escándalo donde no lo había. Pero a Ángela ya no le importaba ni el juicio ni la interpretación ajena, porque había aprendido a separar su verdad del ruido externo. Volvió a casa esa noche con los zapatos en la mano, caminando descalza por el jardín, sintiendo la tierra húmeda bajo sus pies. Ann respiró profundo. Se sentó en la banca de piedra donde solía pensar en silencio, y allí, sola con las estrellas como techo, dijo en voz baja: estoy aquí. Y no necesito que me aplaudan por eso. Sonrió, no para nadie. Para ella, porque por fin había entendido algo que tantas veces se le escapó entre los dedos. No se trataba de sobrevivir al juicio ni de vengarse del dolor. Se trataba de vivir con dignidad. Y eso, en un mundo que se alimenta de apariencias, era su mayor victoria. En las semanas que siguieron, Ángela decidió hacer algo que venía postergando desde hacía tiempo. Ann reorganizó su casa. No porque necesitara más espacio, sino porque cada rincón hablaba aún en voz baja de la versión antigua de ella misma. Sacó cajas de recuerdos, fotos viejas, regalos sin valor emocional, cartas que ya no decían nada. Todo lo que no le servía, lo dejó ir, pero no con rabia, con respeto, porque entendía que incluso los errores forman parte de la construcción. En el garage, encontró la caja donde había guardado los restos del soporte de la silla. La abrió, lo miró por última vez. Luego, sin ceremonia, la llevó al centro de reciclaje. Al dejarla allí, no sintió tristeza, sintió limpieza. Como si por fin su casa, su cuerpo y su historia respiraran el mismo aire en uno nuevo, propio, sin disfraces. Al volver, el silencio de su hogar no le pesó. Ann le dio paz, porque ya no era el silencio del abandono, era el silencio de la decisión. Poco después, Julián la llamó, no para invitarla a salir ni para resolver algo pendiente. La llamó solo para compartir una buena noticia. Había comenzado a financiar un programa de mentoría para jóvenes emprendedoras. ¿Fue tu idea? Aunque no la dijiste en voz alta, le confesó. Ángela sonrió. No por él, por ellas. Por todas esas mujeres que, como ella, habían sentido que ya no había espacio para reescribirse. Gracias, le dijo.
Pero esto no lo hiciste por mí, lo hiciste porque te hiciste cargo. Angulian no respondió, solo respiró hondo, como quien acepta la verdad sin adornarla. La conversación duró apenas unos minutos. Por Roe Aucolger, Ángela supo que había sembrado algo, no en él, en el mundo. Y esa era su forma de sanar, a no encerrándose, sino abriéndose a lo que podían hacer de su historia. Incluso si dolía, porque el dolor, si se trabaja bien, también puede ser semilla. Un sábado por la tarde, Ángela fue invitada a dar una charla en una escuela de su antiguo B. Era un lugar humilde, lleno de jóvenes y madres solteras, muchas de las cuales apenas sobrevivían día a día. No era un auditorio elegante ni un escenario brillante. Pero para Ángela fue uno de los momentos más importantes de su camino. Se paró frente a ellas, con el corazón latiendo fuerte pero firme, y comenzó a hablar, no de su cargo, ni de empresas, ni de logros. Habló de decepciones, de dolor, de ese instante en que una mujer siente que ya no vale nada. Pero aquí estoy. No porque alguien me rescató, sino porque yo misma decidí levantarme. Y ustedes también pueden. Las miradas eran intensas, algunas con lágrimas, otras con admiración callada. Al finalizar, una joven se acercó y le dijo, yo creí que mi vida había terminado cuando me abandonaron embarazada, pero ahora sé que apenas está empezando. Ángela la abrazó, y en ese abrazo entendió que su historia no era solo suya, era de todas. Esa noche, al volver a casa, encendió una vela y dejó el cuarto en penumbra, no por nostalgia, sino porque quería sentir ese silencio pleno que solo llega después de una verdad dicha en voz alta. Caminó descalza hasta el espejo grande del pasillo. Se quedó frente a él durante minutos, no buscando defectos ni buscando virtudes, solo mirándose, viéndose como era ahora. Una mujer que había sido ridiculizada, que fue víctima de una mentira, que dudó de sí misma, pero que no se quedó ahí. Una mujer que no se salvó por amor, ni por milagros ni por suerte, se salvó sola, se eligió, y por eso, cada gesto, cada palabra, cada decisión que tomaba ahora tenía otro peso, no para demostrar nada, sino porque eran suyos. Esa noche durmió como hacía mucho. No dormían sin sueños inquietos, sin sobresaltos, solo descanso, como quien, después de una larga travesía, por fin encuentra su casa. Dentro de sí, con el correr de los días, el nombre de Ángela comenzó a aparecer en espacios donde antes solo circulaban hombres. Convenciones, paneles, foros de liderazgo, pero ella no cambió su esencia. Seguía usando ropa sobria, sin marcas ostentosas, hablaba con palabras claras y directas, y nunca olvidaba mencionar en sus intervenciones que el verdadero poder empieza cuando una mujer deja de disculparse por existir. En uno de esos eventos, un joven periodista le preguntó al final, ¿cuál es el momento del que más se arrepiente? Ella lo pensó unos segundos. Luego sonrió con una dulzura extraña y dijo, han de haber callado tanto. Pero aprendí que hasta el silencio, si se trabaja bien, puede volverse voz. Esa frase no se viralizó, no salió en titulares, pero quedó en la memoria de quienes la escucharon, porque no era una frase de impacto, era una verdad desnuda, una que muchas en ese salón reconocieron sin necesidad de palabras. Una noche cualquiera, mientras regaba sus plantas, Julián apareció sin avisar. No traía flores, ni maletas, ni excusas. Solo él, otra vez, con las manos vacías, quería verte. Solo eso, Ángela lo invitó a pasar. Compartieron un té, algunas risas, un silencio cómodo. En un momento, él la miró con una mezcla de nostalgia y admiración. Nunca imaginé que te vería así. Tan voz en ella lo miró también, y le respondió sin dramatismo, yo tampoco, pero me estaba esperando hace años. No hubo beso. No hubo declaración, solo un instante en el que dos personas se ven sin necesidad de poses. Julián se despidió poco después, sin presionar. Ángela cerró la puerta con tranquilidad. Ya no había ansiedad ni espera. Si volvía, sería bienvenido. Si no, su mundo seguía firme, porque su vida ya no giraba en torno a lo que otro decidiera hacer con ella. Su centro, por fin, estaba en su lugar, y nadie más lo movía. Un día, mientras ordenaba papeles antiguos,
Ángela encontró una foto de su boda con Julián. Fue como un golpe suave, inesperado. En la imagen, ella sonreía forzada, y él, en su silla, miraba al frente sin expresión. La escena que tanto había tratado de olvidar ya no le provocó rabia ni tristeza, tan solo una reflexión. Observó esa versión de ella misma, vulnerable, dispuesta a creer en algo incompleto, y por primera vez no la juzgó. La abrazó con la mirada, porque entendía que esa mujer también había sido valiente, no por casarse con un hombre que fingía, sino por seguir adelante incluso después de la verdad. Guardó la foto en una caja que etiquetó con una sola palabra: han pasado. No para olvidarlo, sino para dejarlo en su sitio. Al cerrar la tapa, sintió que ese acto sencillo era también una forma de cerrar heridas, no porque ya no dolieran, sino porque ya no controlaban su presente. Al caer la tarde, Ángela decidió caminar hasta la pequeña plaza del barrio, un lugar simple con niños jugando, madres conversando, ancianos leyendo. Se sentó en una banca de madera, respiró hondo y observó. Le gustaba ver la vida moverse sin prisa. En el momento, una mujer se le acercó con cautela, tendría unos 40 y pico, con el rostro cansado pero curioso. ¿Usted es la que estuvo en ese video? ¿El de la boda con el hombre en silla? Ángela asintió. Sin molestia, la mujer bajó la voz. Solo quería decirle que cuando vi ese video pensé que usted era cruel, pero luego leí su historia y entendí. Gracias por no esconderse. Ángela no respondió con frases hechas. Solo tomó la mano de la mujer un instante y luego volvió la vista al parque, porque había algo poderoso en ser vista, sí, pero más aún en ser comprendida. Y en ese gesto simple, sin aplausos ni cámaras, recibió la validación más valiosa, la de otra mujer que, como ella, también cargaba con heridas invisibles. Pasaron semanas sin noticias de Julián, ni mensajes, ni llamadas, ni visitas, y Ángela no lo buscó. No por orgullo, sino porque por primera vez no sentía la urgencia de llenar vacíos con presencias inestables. Estaba bien, estaba centrada, se ocupaba de su trabajo, de sus proyectos sociales, de sus momentos a solas. Cada noche escribía una línea en su libreta, a veces una frase, otras veces solo una palabra. Era su forma de seguir hablando con ella misma, sin necesidad de exposición. Una tarde, mientras tomaba café en su jardín, sonó el timbre. Era un mensajero con un sobre. Dentro, una nota escrita a mano. Estoy viajando lejos por un tiempo. No sé cuándo volveré, pero si algún día lo hago, será sin personajes. Gracias por enseñarme que yo también puedo ser real. Ángela leyó la nota sin dramatismo, la dobló con cuidado, la guardó en su libreta y luego siguió con su día. No había tristeza, tan solo certeza. La historia había cerrado su ciclo y eso era suficiente. Can el tiempo. Esa libreta se fue llenando de palabras que no buscaban ser publicadas ni compartidas. Era su refugio, su espacio de verdad. Un día, en medio de una clase que daba a jóvenes sobre construcción de identidad, leyó una de esas frases: a veces te rompen para que te descubras por dentro. No dijo que era suya, no necesitaba decirlo, porque cada palabra se le notaba en la piel, en el gesto, en la forma en que caminaba. Ya no tenía que contar su historia para ser creída. Su sola presencia hablaba de todo lo que había atravesado, y eso era más poderoso que cualquier relato. Esa clase terminó con aplausos, no por espectáculo, sino por resonancia, porque muchas se vieron reflejadas. Y Ángela, al salir de ahí, supo que cada lágrima, cada grito silenciado, cada pedazo reconstruido, había valido la pena, no porque todo saliera perfecto, sino porque ella no se abandonó a sí misma. Y ese acto, en silencio, lo cambió todo. Una tarde de verano, mientras organizaba una charla en un centro comunitario, una niña de unos 11 años se le acercó con una timidez encantadora. Traía una hoja doblada en 4 y una mirada llena de preguntas. Mi mamá dice que usted es valiente. ¿Eso se aprende?, preguntó sin rodeos. Ángela se agachó hasta quedar a su altura, la miró con una ternura profunda y respondió: «Anse decide. Y luego se practica todos los días, aunque a veces duela». La niña le entregó la hoja a Anne. Era un dibujo de ella,
con el cabello corto y una sonrisa amplia. Así te ve mi mamá, dijo antes de correr de vuelta a su asiento. Ángela guardó el dibujo como si fuera un tesoro Pork Low Era. No por el trazo infantil, sino por lo que representaba. Anja no era la mujer del escándalo, ni la esposa del engaño. Era un referente, un símbolo, alguien que había transformado su dolor en camino. Y no había título, cargo ni fortuna que valiera más que eso. Esa noche, en su casa, Ángela encendió la luz tenue del pasillo y volvió a mirar el espejo donde tantas veces se había quebrado por dentro. Se acercó, no con miedo ni con ansiedad, con respeto. Tocó su reflejo con la yema de los dedos, como saludándose. Luego fue al garage. Sacó una caja vieja que no había abierto desde hacía tiempo. Dentro estaban cosas suyas de antes, vestido que ya no usaba, una agenda de días grises, y entre todo, el anillo de aquella boda que la partió en dos. Lo sostuvo un rato, no por nostalgia, sino para cerrar con gesto. Caminó al patio, lo colocó dentro de una copa de cristal, le echó agua y lo dejó ahí, flotando. No lo tiró. Anne no lo destruyó. Lo dejó en suspensión, como símbolo de lo que ya no le pertenecía. Y al entrar, exhaló un suspiro de tristeza, uno de liberación, porque ya no cargaba con la historia, solo con su presente. Y en ese presente, ella era más que suficiente. El día que recibió la noticia de su nombramiento como directora general del programa de expansión regional, Ángela no hizo una fiesta, ni brindó con champán. Salió a caminar sola. Cruzó las calles de su barrio, ese donde la habían señalado, donde la habían ridiculizado. Ahora, algunos saludaban con vergüenza, otros con admiración. Ella respondía igual a todos, con respeto, sin superioridad, porque su victoria no era sobre ellos, era sobre su propia historia. Pasó frente al café donde, meses atrás, su hermana y las demás la habían juzgado sin compasión. Pensó en entrar, pero no lo hizo no por miedo, sino porque ya no necesitaba hacerlo. Lo que tenía que decir ya lo había dicho, con hechos. Al llegar a casa, encontró un ramo de flores blancas en la puerta sin tarjeta. Sign number, solo un pequeño papel que decían: ahora sos vos quien enseña a caminar. Ángela cerró los ojos un instante y sonrió. No por romanticismo, por justicia emocional. Esa noche, después de una larga jornada de trabajo, se permitió un pequeño ritual. Se preparó un baño caliente, apagó el teléfono y se recostó con una música suave de fondo. Pensó en todo lo que había pasado, no como una película dramática, sino como una cadena de decisiones que, aunque duras, la llevaron a donde estaba. Pensó en Julián, en cómo entró y salió de su vida, en lo que dejó y en lo que también ella eligió no continuar. No le guardaba rencor, tampoco lo idealizaba. ¿Lo había amado? Sí, pero más se amó ella cuando decidió no seguir esperando más explicaciones, porque su vida no estaba para ser comprendida por otros, estaba para ser vivida por ella. Y lo estaba haciendo desde la libertad, desde la autenticidad, desde esa paz que solo llega cuando una mujer se construye de nuevo y no se disculpa por haber cambiado. Esa noche, mientras el vapor llenaba la habitación, Ángela se dijo en voz baja: no soy la misma Anne, pero esta versión me gusta más. En una reunión privada con el equipo directivo, Ángela presentó una propuesta que sorprendió a todos al crear un fondo interno para apoyar proyectos liderados por mujeres mayores de 40 años. No por caridad, dijo con claridad, sino porque la experiencia también merece inversión. Hubo murmullos, dudas, algún comentario escéptico, pero ella no vaciló. Argumentó con datos, con historias reales, con cifras que demostraban que la madurez no era una carga, sino una potencia ignorada. Cuando terminó, uno de los directores más antiguos del grupo, que antes había mostrado reservas hacia ella, se levantó y dijo: hace años que no escuchaba algo tan sensato. ¿Cuenta con mi voto? El resto lo siguió no porque fuera moda, sino porque Ángela había logrado lo que pocos han: convertir su historia en motor de cambio, sin victimismo, sin rencor, solo con coherencia. Y ese día, muchas mujeres que nunca la conocerían
se vieron beneficiadas por decisiones que nacieron de su dolor transformado en acción. Esa tarde, al salir de la reunión, Ángela caminó por el pasillo largo del edificio con pasos serenos. No llevaba prisa a no. Había que llegar a ningún lugar más alto. Ya estaba donde quería estar. Cuando entró a su oficina, vio sobre el escritorio una caja pequeña. La abrió. Dentro había una foto en ella, en el escenario de aquella gala donde Julián se arrodilló sin silla, con el fondo desenfocado y su rostro nítido. Al reverso, una nota escrita a mano: Ann, así te vi. Así te sigo viendo. J. no lloró. No sonrió, solo colocó la foto dentro de un cajón, junto a la libreta de sus frases, porque entendía que el amor también puede ser una huella que se honra sin necesidad de seguir caminando juntos. No todo lo que empieza con un gesto intenso necesita terminar en un final romántico. A veces, lo más digno es reconocer el valor de lo vivido y seguir sin amarras, sin rencores, solo con gratitud por lo que fue y libertad por lo que puede venir. Días después, mientras organizaba unos archivos personales, Ángela encontró en el fondo de un cajón un objeto que le heló la piel por un instante. El pequeño control que Julián usaba para mover su antigua silla de ruedas. Lo sostuvo entre los dedos con una mezcla de asombro y serenidad. Era liviano, casi frágil, pero había sostenido el peso simbólico de toda una mentira. Lo miró largo rato Ann, no con odio, con perspectiva. Luego salió al jardín, donde guardaba una caja con objetos simbólicos que había ido dejando atrás. Metió el control allí, lo cerró con firmeza y escribió sobre la tapa en cosas que ya no me definen. Se quedó un momento en silencio, respirando el aire de la tarde, el canto lejano de un pájaro, el rumor de una vecina hablando por teléfono. Todo sonaba diferente ahora, no porque el mundo hubiera cambiado, sino porque ella ya no escuchaba desde la herida. Escuchaba desde la plenitud. Esa noche, sola en su cuarto, encendió una lámpara tenue y se sentó frente a su escritorio. Sacó su libreta y escribió con trazo firme: ahora soy yo quien decide el final de mi historia. Luego se levantó, fue al garage una vez más y miró la copa con el anillo dentro. El agua estaba turbia, como si el tiempo hubiera hecho su trabajo de disolver lo innecesario. Tomó la copa, la llevó con cuidado hasta el fregadero y vació su contenido. El anillo cayó con un sonido opaco sobre la cerámica. Lo recogió, lo sostuvo por última vez y lo guardó en una caja de metal que cerró con llave. No para esconderlo, para celarlo, como quien archiva un capítulo que ya no necesita repasar. Al cerrar la caja, lo hizo con un gesto claro, lento, sin dudas, porque el cierre no siempre es con gritos ni venganzas. A veces es con una respiración profunda y un paso al frente. El día que inauguraron la nueva sede del programa que ella misma impulsó, Ángela llegó sin escoltas, sin anuncios, sin poses. Vestía un conjunto blanco, simple, pero impecable. Al entrar, todos se pusieron de pie. No porque alguien lo pidiera, porque era inevitable. Caminó hasta el frente con una serenidad que ya no necesitaba disfrazarse de seguridad. Cuando tomó el micrófono, no habló de logros ni de desafíos. Dijo algo simple, pero con un peso que se sintió en cada rincón de la sala: hoy no celebro un cargo. Celebro cada vez que una mujer dice basta y empieza de nuevo. Eso es lo que estamos construyendo. El aplauso fue largo, contenido, sentido, pero lo que realmente quedó en la memoria de quienes estaban ahí no fueron sus palabras, fue su presencia. Pork Angela, en carne y hueso, era prueba viviente de que sí se puede caer, sí se puede dudar, sí se puede estar en el suelo. Y aún así, levantarse sin pedir permiso. Después del evento, se quedó sola unos minutos en la sala. Caminó hasta una de las ventanas y la abrió. Afuera, el viento era fresco. Cerró los ojos, dejó que la brisa le acariciara el rostro y susurró algo sin voz, como una despedida sin drama, porque sabía que algo terminaba ese día y que otra cosa, más silenciosa pero profunda, nacía. Regresó a casa caminando, sin chofer, sin apuro. Al llegar, se descalzó, fue hasta el jardín y se sentó sobre el césped. Miró el cielo, no buscaba señales, tan solo contemplaba, porque había algo en ese silencio, en ese cielo amplio, que la conectaba consigo misma. Y entendió que por fin
Había llegado no a Hunachima, no a un destino soñado. Había llegado a su centro, a ese lugar interno desde donde ninguna mentira, ningún abandono, ningún juicio puede desplazarla jamás. Al amanecer del día siguiente, Ángela despertó sin alarma, no por falta de compromisos, sino porque su cuerpo, por fin, descansaba en paz. Preparó café, se sentó en el balcón y abrió su libreta una última vez. Escribió solo una palabra: Angracia, no a nadie en particular. Era un agradecimiento hacia sí misma por haber resistido, por haber aprendido, por no haberse traicionado. Cerró la libreta, la colocó junto a sus cosas más preciadas y se levantó con la ligereza de quien ya no carga culpas. Caminó por la casa con ese paso nuevo, libre, sin prisa. Abrió las ventanas, dejó que la luz entrara sin filtros. No había más secretos que sostener, ni disfraces que sostener, ni miedos que administrar. Han solo su vida, tan suya como siempre debió ser. Sono el tambor. Era una joven del programa, con dudas sobre un proyecto. Ángela la invitó a pasar, le ofreció café, y se sentaron a trabajar, porque ahora, incluso los comienzos de otras también eran parte de su propósito. Al caer la tarde, fue al garage por última vez. Ahí, entre cajas ya organizadas, estaba lo que una vez fue símbolo de dolor: el viejo soporte de ruedas, partido, olvidado. Lo sacó, lo llevó al patio y, sin decir nada, lo rompió en dos con una herramienta de hierro. El sonido seco resonó fuerte, no por el metal, por lo que representaba Anne. Era su gesto final. Su catarsis silenciosa. Anne no gritó, no lloró. Anne solo lo hizo. Lo colocó en una bolsa y lo dejó afuera, junto al portón. Luego entró, se miró en el espejo del pasillo, se alisó el cabello corto con las manos y soltó una frase que salió sola, como un suspiro firme, y por fin pude respirar. No era un final. Era un renacimiento, uno sin adornos, sin promesas vacías, sin disfraces, con solo ella. Deep High. Completa meses después, una vecina nueva se mudó a la casa del frente. Una mujer joven, cargando cajas sola, visiblemente agobiada. Ángela la observó desde su ventana un momento. Luego bajó, cruzó la calle y le ofreció ayuda sin preguntar nada. Juntas subieron las cajas, organizaron algunas cosas, y al despedirse, la joven dijo: gracias. No estoy acostumbrada a que alguien me tienda la mano sin esperar algo. Ángela sonrió leve, con esa calma que solo dan las heridas bien cerradas. A veces, una mano firme es lo único que necesitamos para empezar a creer de nuevo. Volvió a su casa, se lavó las manos, y al cerrar la puerta tras de sí, no solo cerró una visita, cerró un ciclo. Miró hacia el portón, donde ya no estaba la bolsa con los restos del soporte. Lo habían recogido como el pasado, como todo lo que ya no tiene lugar. En la entrada colgó un nuevo adorno en una pequeña placa de metal con una sola palabra grabada: Renaissance.